Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un saludo fraterno de paz y bien. Dios me los bendiga, me los llene de paz, que el Señor me los siga llenando con su preciosa gracia, esa gracia que le dio a mi Madre María a través del Espíritu Santo. Y gracia significa presencia de Dios. Y gracia significa Shekinah. ¿Qué te parece, mi amor? Tremendo, tremendísimo. Eso está bien. Eso está muy bien. Invocamos a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amor, por favor. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que nos da la oportunidad de cada día y cada nuevo amanecer, de la oportunidad que tenemos de poder encontrarnos contigo, hablar contigo, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre eterno, porque tú eres grande, Dios todopoderoso, Señor, porque tú nos provees absolutamente de todas nuestras bendiciones, porque sin ti nada podríamos hacer y a dónde podríamos ir, Señor. Gracias, porque eres tú quien nos escogió, nos llamó para que nos acercáramos a ti. Porque ¿qué haríamos nosotros si éramos muertos? No teníamos oportunidad, Señor, de encontrarte. Porque nosotros estábamos muertos por causa del pecado, Señor. Y cuántas veces, Señor, nosotros, como de una forma premeditada, estamos buscando seguir muriendo al aceptar y al mantenernos en el pecado, Señor. Perdónanos por ello, perdónanos por nuestra ignorancia, perdónanos, Señor, por la rebeldía, perdónanos, Señor, por la desobediencia, perdónanos, Señor, por ser tan retadores, tan orgullosos y altivos, Señor. Perdónanos, Señor misericordioso, porque de verdad todos los días estamos pecando, todos los días estamos haciendo lo malo, y además de hacer todos los días los malos, estamos ignorándote, no te tenemos presente, Señor. Perdónanos, Padre eterno misericordioso, porque siempre estamos pidiendo, Señor, estamos buscando que tú nos des, buscando que tú seas el que solucione nuestros asuntos. Perdónanos, Padre eterno, porque no nos damos cuenta de que nosotros debemos bajar nuestra cabeza en señal de que te reconocemos a ti como el grande, el poderoso, el sabedor de todo, Señor. Perdónanos, Señor. Cuán arrogantes, cuán orgullosos, cuán altivos y pecadores somos, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Padre Santo. Necesitamos realmente conocerte. No tenemos un encuentro personal contigo. No nos da la motivación muchas veces de buscarte. No queremos escuchar de tu palabra. No queremos profundizar en tus palabras, Señor. Nos hemos vuelto tan facilistas, Dios. Nos quejamos de las personas que hacen lo malo y que hacen las cosas tan fácilmente, o que buscan las cosas fácilmente. Nos quejamos de ellos porque a nosotros nos toca mayor esfuerzo, pero no nos damos cuenta que el facilismo viene del no querer buscarte, Señor, de querer hacer todo rápidamente. Buscamos momentos de oración, pero estamos cansados a los 5 minutos y queremos terminar, Señor. Buscamos, Señor, una Eucaristía y en un momentico ya estamos queriendo que termine pronto, porque hay muchas más cosas que hacer. Perdónanos, Señor, porque siendo el Rey de todo, poco nos interesa estar delante de ti. Queremos muchas bendiciones, pero queremos poco contacto contigo. ¿Cuánto o cuán tan poco te amamos, Señor?
cuán tampoco te amamos. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos por nuestras indiferencias para contigo, nuestras infidelidades, Señor. Queremos de ti tu fidelidad y tu acompañamiento, pero nosotros definitivamente no estamos dispuestos a darte mucho tiempo. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos a permanecer en tu presencia. Ayúdanos, Padre Santo, a que la sangre de Cristo Jesús realmente venga a liberarnos. Ayúdanos, Señor Padre eterno, a que seamos conscientes de reconocer la necesidad que tenemos de ti, que haya hambre y sed de ti por tu palabra, por tu presencia, Señor. Te necesitamos, Padre eterno. Permítenos que el Espíritu Santo venga en este momento y en este espacio para que sea Él quien nos revele tu palabra, que sea Él el que nos enseñe qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Y que esa palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que de verdad la pongamos por obra y así podamos honrarte y decirte que tú eres nuestro Padre. Queremos obedecerte, queremos agradarte y queremos tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21. Vamos a estar desde el versículo 33 al 43 y 45 y 46. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios, y que se les dará a un pueblo que entregue al reino la debida cosecha. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta que hablaban de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era profeta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno del cielo, por tu hermosa palabra. Dos cosas interesantes, impresionantes, fundamentales en nuestra vida espiritual. Una, que la forma en que habla mi Jesús, en la Biblia hay otro pasaje que se asemeja mucho a esa forma de hablar. Habla en parábola y las personas no se dan cuenta que está hablando de ellos. Lo que sucedió con el profeta Natán y el rey David. Cuando Natán mandó matar a Urías por quedarse con, ¿cómo se llama la esposa? Betsabé. Con Betsabé. Y en ese momento el profeta Natán le habla de un hombre que mató unas ovejas que no le pertenecían a él. Y él dijo fuertemente: ese hombre merece morir. Dijo: pues ese hombre eres tú. Igual le pasó aquí a los que vinieron a tentar al Señor o a hablar con el Señor Jesucristo.
Y es bien particular porque aquí viene otro momento muy lindo, ¿no? O sea, cómo es la sabiduría de Dios frente al hecho de hablar. Porque tal vez a nosotros nos están hablando más clarito porque sabemos que están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo sabemos, nosotros ya lo entendemos, que están hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la palabra para nosotros ya es más clara, a pesar de que tal vez hay algunos pasajes que nos causan un poco de dificultad a entender, pero para nosotros ya es claro el reino de los cielos, ya es claro la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él es esa piedra angular. Y aquí viene algo extraordinario, algo que me parece un regalo maravilloso, inmerecido, un regalo, como dice Pablo, inmerecido. Porque dijo el Señor, aquí se cumple algo hermoso, dijo, la piedra angular que desecharon los arquitectos, la piedra fundante donde se empieza a crear una edificación es el Señor Jesucristo, se le dará a otros labradores, y esos labradores eres tú y soy yo. Ese labrador somos nosotros, esos labradores de esa viña somos nosotros, para que no estemos nuevamente quitándole la vida a los profetas que Dios envía, quitándole la vida a las personas que nos comparten la palabra de Dios. No es que sea en lo físico, sino en lo espiritual, con nuestros comentarios, con nuestras peleas, con nuestras discusiones. Ya tenemos la piedra angular, eso ya no podemos quitarla, solamente si tú quieres aceptarla o no. Pero la piedra angular es que nosotros recibimos ese Hijo de Dios, que Él es el que viene a mostrarnos y nos facilitaron a nosotros en préstamo. Nosotros somos arrendadores de todos los bienes del Señor. O sea, todo lo que tú tienes en lo físico, tu casa, tu carro, tu trabajo, todo lo que tú tienes, eso es de Dios. Él te lo facilitó a ti, Él te dio ese trabajo. Espiritualmente, tal vez en tu obra ministerial, eso es de Dios. Y Él te dio ese viñedo y te envió a tu Hijo Jesucristo. Él lo envió para que nosotros, como esos labradores, seamos los que tenemos que administrar muy bien este viñedo, para que demos fruto, no para que nos gocemos nosotros o para que nos tomemos ese fruto que se obtiene o ese beneficio que se obtiene de ese viñedo a nuestro placer o a nuestro beneplácito, sino es para que dé fruto, y fruto en abundancia. O sea, por tanto, todo nuestro trabajo tiene que dar fruto. ¿Y cómo hacemos para que dé fruto? Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí está la parábola de los hombres que se les da talentos. Se les da tantos talentos, a uno se les da, no recuerdo cuántos se les da cada uno, y al que se le dio poquito, dijo, yo prefiero como enterrarlo y no ponerlo a producir. Son esos talentos que tú tienes para llevar el mensaje y llevar la palabra de Dios a las demás personas. Ese es el fruto que hay que dar, la salvación de las almas, llevarle la buena noticia a los demás. Ese es el fruto. El fruto no es en las riquezas, mis hermanitos. El fruto no es en la prosperidad financiera. El fruto, esos son solamente añadidos. Eso es lo que viene por añadidura. El fruto que tenemos que dar a nosotros, que somos los administradores de la viña de nuestro Señor Jesucristo, porque los judíos no la quisieron aceptar, nos la dieron a nosotros, a ti y a mí, como pueblo pagano, que venimos de pueblo pagano, nos la dieron a nosotros, y ahora nosotros somos nación santa, linaje escogido de Dios, porque nos lo dieron a nosotros. ¡Qué regalo tan hermoso! Yo me imagino que, por ejemplo, en una ciudad, por decir algo, Nueva York, que es grandísima, allí les dan una cantidad de beneficios, el gobierno, llega un hombre bueno y le empieza a dar beneficios a ese pueblo, allí los que viven en Nueva York, pero ese pueblo está tan metido en su mundo, en sus peleas, en sus cosas, que ellos no quieren realmente aprovecharse de eso, entonces van a otro pueblo, por decir algo, tribus indígenas, y se las entregan, lo que le estaban dando a ellos se lo entregan a los indígenas. Y nosotros, que venimos de pueblo pagano, mis hermanitos, eso nos lo dan a nosotros. Ese regalo que ellos no quisieron aceptar, nos lo dieron a nosotros. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recogerlo, asimilarlo, ¿sí? Dentro de nuestras costumbres, nuestras maneras de ser, asimilarlo y empezar a producir, a alimentarnos de él y a ponerlo a trabajar. Y el trabajo es ir a llevar esa buena noticia
y ya llevar ese buen evangelio de la misericordia de Dios, de la presencia de Dios, del reino de los cielos, llevárselo a nuestros hermanitos. Llevarlo a nuestros hermanitos. Por ejemplo, cuando voy a Eucaristía, yo procuro estar atento a lo que dice de la Eucaristía y se sigue repitiendo, porque ayer lo escuché y anteayer lo he escuchado también. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Se sigue diciendo en la Eucaristía. Y si eso se dice es porque yo soy un misionero que estoy llevando la buena noticia a los demás. Anuncio la muerte y proclamo el reino de los cielos. Anuncio esa buena noticia, que Jesús dio la vida por mí en los cielos, pero Él dio la vida por mí y que Él resucitó y que hay una vida después de esta vida y que hay un reino en los cielos y que hay un Padre que me está esperando. Por tanto, eso tenemos que hacerlo. Hay que dar ese fruto. ¿Y cómo se da cuando, por decir algo, es que yo no soy misionero como tú y Mónica, Rafa? Entonces, si no eres misionero, claro que lo eres. Hazlo con tu testimonio en tu casa. Empieza por dar testimonio en tu casa y te das cuenta que a través de tu testimonio las personas que están a tu alrededor, tarde que temprano, van a empezar a buscar del Señor. Pero hazlo no solamente con el hecho de ser repetitivo yendo a la Eucaristía o siendo, por ejemplo, de coronillas o de rosario, no, sino que más allá de eso, que tú con tu comportamiento, con tu actitud, con tu forma de hablar, con tu forma de expresarse, se note la calidad, la misericordia y la presencia de Dios en tu vida. Nosotros somos esos, acuérdate, esos labradores, ya lo somos, ya guste o no te guste, ya lo aceptaste, por el hecho de escuchar este mensaje, ya eres un labrador y estás trabajando en la viña del Señor para dar fruto y estamos aceptando a su Hijo como nuestro mentor, como nuestro guía a través de la santa palabra de Dios. Esta palabra me fascina, tengo una responsabilidad, la tengo. Que como la voy a asumir, ya es mi responsabilidad. No depende de Mónica, no depende de ella. Si dependes de mí, no depende de mis hijos, dependes de mí, no depende de mis hermanos de comunidad, no depende de ellos, dependes de mí. Entonces, ¿yo cómo voy a llevar a esa labor que me toca hacer? Tal vez, como tú hacías alguna vez una charla, amor, del sembrador, o sea, tal vez a mí me toque limpiar, echar el abonito, me toque tal vez quitar toda la maleza, me toque tal vez recoger el fruto, no sé, o tal vez me toca pisar la uva, no sé cuál será mi labor, no sé, porque hay mucha labor en el campo, en las viñas del Señor, hay mucho que hacer. Entonces, tal vez tenga que llevar la carretilla, no sé, pero que me tengo que quedar esperando a que otros trabajen y que ella me traiga la uvita a mí a la boca. Yo creo que allí no está mi trabajo. ¿Qué te parece, mi amor? Sí, claro. O sea, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos ahí paralizados como perezosos. No, eso no es. En los campos del Señor nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Y es impresionante eso, y impresionante lo que el Señor relata con este texto. O sea, las actitudes que nosotros vamos a poder, o sea, que nosotros podremos tener ante la palabra del Señor. Y también para que nos demos cuenta qué es lo que vamos a recibir cuando nosotros estamos en la palabra del Señor y estamos compartiendo la palabra del Señor. Porque es importante ser conscientes de ello para que nos demos cuenta que el proceso que nosotros tenemos de crecimiento, de formación, tiene que ser exigente, tiene que ser exhaustivo, tiene que ser para fortalecer nuestro carácter, porque eso es lo que vamos a encontrar. Muchas personas que tratarán de callarnos, muchas personas que tratarán de imponerse y desacreditarnos. Eso es claro que se va a suceder. Y eso lo podemos ver en la misma casa, cuando tú empiezas a caminar el camino del Señor y empiezas a querer compartir de las enseñanzas que tú has obtenido. Las reacciones de tus familiares pues no son muy agradables, no son muy aceptables, pues, o sea, no te van a estar aplaudiendo porque empezaste a conocer del Señor, no, te van a criticar, te van a criticar. ¿Por qué razón? Porque pues en su cabeza no está, no les cabe el que tú, habiendo sido tan pecador, tan del mundo, en un momento a otro ya dejes de hacer las cosas del mundo. Entonces los primeros que te van a criticar son los de tu familia. Entonces por eso mismo el Señor necesita que nosotros tengamos un proceso exigido, ¿no? Y ese proceso exigido implica todo lo que vas a recibir del mundo para que tú te fortalezcas. Porque si eso empezando en tu casa, imagínate cuando tú vas al mundo, en el mundo
la gente no necesariamente te va a aplaudir, la gente te puede criticar y hay personas que tienen los comentarios demasiado mordaces, pero la idea es que si tú estás bien cimentado en la palabra de Dios, pues te vas a mantener. O sea, eso es importante que nosotros seamos conscientes. Aquí lo está diciendo con toda la claridad, toda la situación que los enviados de Dios tuvieron. O sea, los enviados de Dios siempre van a recibir el rechazo del mundo. Es que a la oscuridad no le interesa que la luz llegue. A la oscuridad le interesa que las personas estén en oscuridad. Y eso es tremendo. Eso es importante que nosotros seamos conscientes y sigamos trabajando para que nosotros nos fortalezcamos. Por eso es que hay tanta crítica, por eso es que hay tanto señalamiento, por eso, tantas situaciones que hacen que tú vayas a caer en tentación. Si tú te fortaleces en tu carácter, tú vas a lograr mantenerte firme y no vas a desistir. Porque si esto le pasa al Hijo de Dios, o sea, esa persecución y esa muerte, pues a nosotros también nos van a perseguir. Entonces necesita el Señor que nosotros seamos fortalecidos para poder llevar el mensaje de Dios. Es importantísimo ello, que podamos llevar el mensaje de Dios. Y en esta situación es importante que también nos demos cuenta de algo, sobre todo en los versículos finales, donde dice que los jefes de los sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que hablaban de ellos. O sea, aún en el tiempo actual, ¿sí? A ninguna persona que se llame autoridad eclesial le interesa que le digan sus errores. Le interesa que le digan que no están en las cosas de Dios o que están diciendo cosas distorsionadas. A ninguno de ellos les interesa. Pero no es cuestión de llegar a chocarlo ni nada. Jesús fue muy claro como él hablaba. Él fue muy claro. Y necesitamos realmente pues mantenernos firmes. Entonces es importante darnos cuenta de que hay muchos siervos que están en el Señor, o sea, hacen las cosas conforme a lo que Dios dice, pero hay otros siervos que no. O sea, no podemos ser ciegos a que hay siervos de Dios que no están dejándose guiar por las enseñanzas de Dios. Nosotros debemos ser firmes y específicamente buscar lo que nos dice la palabra de Dios para que no caigamos en error. Y tratar de corregir esas circunstancias y hacer realmente lo que Dios nos dice. O sea, tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios. Tenemos la bendición de que ese es el libro por excelencia que Dios quiere que nosotros estudiemos, que nosotros aprendamos, que nosotros vivamos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de que, bueno, hay situaciones que posiblemente nos están desviando. Con mucha frecuencia escucho ahora, con más frecuencia que antes, realmente, escucho como, ay no, es que lo que me dijeron una autoridad me está confundiendo, yo siento que eso no es, etcétera. Y a veces eso da motivo para simplemente estar hablando incorrectamente. Aquí el Señor nos está pidiendo, ¿no?, que nos paremos sobre la roca, o sea, que realmente nuestro cimiento, nuestro fundamento sea la palabra de Dios. Por eso es Él la roca. Él espera que ese sea nuestro cimiento, o sea, esa roca donde vamos a afianzarnos, vamos a aprender, vamos a mantenernos firmes. No para destruir lo que el Señor está diciendo, no, es para poder mantenernos firmes y que no vengan esos vientos, esos ríos, esas tormentas que nos quieran hacer caer,
¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos parados sobre la roca, sino sobre la arena. Importantísimo que nosotros seamos conscientes de eso, porque desafortunadamente el mal está haciendo muchas cosas en nuestra iglesia y se ha involucrado en muchas cosas de la iglesia, no solamente en nuestras autoridades eclesiales, sino también en los feligreses. O sea, es por todo lado donde el enemigo se ha querido realmente introducir, y desafortunadamente la falta de compromiso de las personas para sanar heridas ha dado muchas posibilidades de tener muchas puertas abiertas por donde el enemigo entra y hace de las suyas, destruyendo muchas cosas de la casa de Dios. Entonces, necesario que nosotros seamos conscientes de que debemos fortalecernos, debemos crecer, debemos vivir la palabra de Dios para que realmente hagamos las cosas como Dios quiere, y no que terminemos realmente haciendo lo que a Él no le agrada. Es muy importante el que respetemos la palabra de Dios, es muy importante el que amemos la palabra de Dios, es muy importante que nosotros no seamos los primeros que destruyamos la palabra de Dios, porque con nuestros comentarios hacemos que las personas se alejen de Dios. La idea no es esa, la idea es que se acerquen a Dios. Por eso, cada vez que tú haces cosas como hijo de Dios que eres, hijo amado de Dios, haces cosas que no son correctas, lo que estás haciendo es matar en las personas la posibilidad de creer en Dios. Matas a nuestro amado Jesús, y desafortunadamente eso aleja a las personas de Dios. Entonces es importantísimo que seamos claros en esta situación de lo que el Señor nos dice. No seamos nosotros los que matemos al enviado de Dios o a la palabra de Dios en los corazones. Quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo es muy sencillo. Realmente es empezar a negar la palabra. Es empezar a estar en el pecado. Es quitarle la vida a Él. Porque es negar, sí, es una forma de quitar la vida. Quitar la vida, Él nos lo enseña también. Cuando nos dice que si en tu corazón tú sientes el anhelo de quitarle la vida a alguien, ya lo estás haciendo como si fuese en físico. Entonces, el quitarle la vida a alguien, a esos discípulos, a esos enviados, a nuestro Señor Jesucristo, cuando empezamos a negar, cuando empezamos a tergiversar la palabra, cuando empezamos a hacer una palabra a nuestro acomodo, una palabra a nuestra medida, no a lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces, por tratar de justificar nuestro pecado, simplemente lo que hacemos es tratar de adecuar la palabra de Dios a lo que nos conviene, y así no es. Nos dieron a administrar este viñedo, nos dieron a administrar nuestra vida, la vida que tenemos, nos la dieron a administrar. Entonces hagámoslo bien, porque no podemos seguir simplemente allí en ese pecado, porque recuerde que es una salvación, o es el infierno o es el cielo, es la vida o es la muerte, es la luz o es la oscuridad. Eso no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. El purgatorio es simplemente hace parte del reino de los cielos, pero realmente ya no hay vuelta de hoja, o el cielo o el infierno, mi hermanito, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos estamos preparando, y esta vida es la que nos está llevando, pues, básicamente a esa salvación. Entonces, ¿cómo estás tú administrando las cosas? ¿Cómo tú estás llevando ese proceso? ¿Cómo tú estás manejando las cosas? No le sigamos quitando la vida a los que nos predican, a nuestros sacerdotes, que sean las personas más pecadoras del mundo. Pues bendito sea mi Dios, tienes una labor, ora por ellos, porque es fácil juzgar, es fácil criticar, es fácil. A mí, bendito es mi Dios, me dan esos deseos como de juzgar a mis sacerdotes, que porque no hacen, que porque no dicen, que porque no tal cosa. Fácil juzgarlos, fácil juzgar a nuestros líderes, súper fácil juzgarlos, porque eso está como el deseo de siempre querer hacerlo, pero no podemos darnos esas cosas, esos descansos, porque esos descansos me van a llevar a mí a perder mi salvación, no la salvación de mis seres queridos, sino mi salvación. Entonces tenemos que ser muy prudentes con esa labor que el Señor nos da, que nos encarga. Sí, acuérdate que tú eres un administrador inclusive de los bienes materiales que tienes en tu casa. Tú eres un administrador, porque el dueño es nuestro Padre Dios. Dale a Él lo que le corresponde.
¿sí? Empieza a administrar bien las finanzas, empieza a administrar bien las cosas de esas cosas materiales que tienes, ¿sí? Porque eso es un regalo que el Señor te da a ti para que lo administres, y administrarlo implica dárselo a los demás también, o sea, darle a los que necesitan, ser misericordiosos y compasivos. Bendito y alabado sea el Señor por esta palabra que esperemos sea de edificación también para tu vida. Dios te bendiga, que tengas un excelente momento con el Señor. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Dios te bendiga.